Hola, bueno, buenas tardes o buenas tardes noches, según donde se encuentren. Yo soy Nacho Zorzo, soy representante de Podemos Exterior en el Consejo Ciudadano Estatal, junto con mi compañera Patricia Fesser. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Escuela Paulo Freire por la oportunidad que tenemos de realizar este conversatorio. Para nosotros, bueno, esta semana ha sido muy importante porque entró a tramitación parlamentaria la reforma de la LOREG y en esa reforma estaría, bueno, finalizar con el voto rogado, que es una de las mayores problemáticas que tenemos la gente que vivimos fuera de España y tenemos que votar. Bueno, la idea de este acto justamente es informar a todas las personas, ya vivan en España o en el exterior, bueno, de qué está sucediendo, de qué es el voto rogado, que hay muchas personas que todavía no lo conocen, no son conscientes, y sobre todo, bueno, pues del trabajo que se viene realizando tanto desde Podemos Exterior como desde movimientos sociales como son María Granate y desde el propio partido, ¿no? En todo lo que tiene que ver con su labor parlamentaria y representativa. No quería dejar de poner de manifiesto que el voto rogado ha estado en nuestras vidas durante 10 años y que ha habido mucha gente que ha venido trabajando y rebelándose contra esto. Y tenemos aquí dos exponentes de esto y creo que es importante, bueno, agradecerlas y dejar claro que la realidad y las injusticias se pueden cambiar con mucho trabajo. Así que, bueno, este acto también va a servir para eso. El conversatorio que habíamos planteado va a estar dividido en 4 bloques, ¿de acuerdo? Un poco el primer bloque queremos tratar de análisis y problemas del voto o que ha tenido la ciudadanía exterior a la hora de votar, es decir, la situación en la que todavía hoy nos encontramos. Luego vamos a estar presentando un poco la reforma que esta semana presentó en conjunto el Grupo Parlamentario Unidas Podemos con el Partido Socialista y empezar, bueno, pues a desgranarla y a explicarla un poco, qué tiempos de tramitación tiene y demás. Y luego un poco qué sucede, ¿no? Después de esta tramitación y cuando finalmente logremos este objetivo, ¿no? Que es la derogación del voto. ¿Cuál es el horizonte de la diáspora española, ¿no? De todas las personas que residimos en el exterior y tenemos que votar fuera. Bueno, y por último, pues vamos a tener un ratito de ruegos y preguntas. Y la idea es que todos ustedes, los que nos están siguiendo a través de YouTube, la gente que también esté tuiteando y demás, vamos a agarrar todas esas preguntas y se las vamos a trasladar a nuestras ponentes. Hoy tengo el placer de presentar a María Almena. María, bueno, milita en Marea Granate, uno de estos colectivos a los que les debemos haber puesto sobre el tapete de la política española, bueno, pues todas las injusticias que sufrimos la gente que vivimos fuera. Tenemos también a María Rial. María viene militando en Podemos Exterior y trabajando para la derogación del voto y la reforma de la LOREG, pues desde que se creó este espacio. Es un baluarte para la gente que militamos en Podemos Exterior. Y por último, bueno, Idoia Villanueva. Idoia es la secretaria internacional de Podemos, una persona que es muy valiosa para la gente de Podemos Exterior y además ella es europarlamentaria. Y nada, decir que Martina Velarde hoy iba a estar con nosotros. Martina viene trabajando o trabaja en el Congreso de los Diputados dentro del grupo Unidas Podemos y viene motorizando esta reforma o este proyecto de reforma. Lamentablemente, bueno, vamos a tener que disculparla porque no ha podido estar por motivos personales, pero bueno, seguro que nos volvemos a encontrar con ella en otro momento. Si quieren, arrancamos con el primer bloque, que sería un poco análisis y problemas de voto de la ciudadanía en el exterior. Si les parece que arranque en este bloque María Almena, luego Idoia y luego María Rial. Gracias. Buenas tardes, buenos días, en función de dónde estéis, emigrantes y el resto de personas que nos estén escuchando. Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación a la Escuela Popular Paulo Freire y bueno, a los organizadores por el formato del evento, por darnos la oportunidad de
bueno, de eso, de intercambiar opiniones y analizar esta propuesta de reforma del voto exterior, que como sabéis, pues bueno, como habéis comentado, es uno de los problemas de la emigración con los que nos hemos encontrado últimamente. Bueno, nosotros como colectivo de emigrantes hemos estado trabajando casi desde que nacimos como tales, allá por el 2013. Nos encontramos enseguida con la problemática del voto exterior en las elecciones europeas de 2014. Pero la reforma se efectuó antes, en el 2011, y hubo mucha gente que estuvo presionando también. Bueno, hubo emigración ya previa a la nueva ola esta, generada por la crisis económica, que se encontró con esta reforma y este impedimento en las elecciones generales del 2011, y hubo también mucho asociacionismo y colectivos que estuvieron peleando contra esta reforma en el momento que se empezó a implantar y a plantear, ¿no? Colectivos como FACEF, por ejemplo, que estaban muy activos en Francia y a los que les tenemos que reconocer el trabajo y recoger su legado un poco también. La situación anterior que había con respecto al voto desde el exterior, como sabéis, era cuando se posibilitó el derecho a voto a los emigrantes, se podía votar en todo tipo de elecciones, municipales, generales, autonómicas, etcétera, y el envío de papeletas en generales y autonómicas era por defecto, por sistema. En el momento que se convocaban las elecciones, se enviaba el material. Y solamente en el voto municipal se introdujo el sistema de ruego de voto. Justamente este sistema de ruego de voto, donde había que solicitar previamente el derecho, por así decirlo, fue el que más problemas dio en cuanto a irregularidades por las malas praxis de algunos partidos, porque este paso previo de solicitud del voto, este ruego, permitía interceptar documentación fácilmente y daba lugar a irregularidades que se fueron más o menos fueron creciendo mediáticamente hasta que se planteó la reforma. Cuando en 2011, 2010, 2011 se plantea esta reforma, bueno, aparte de las protestas que hubo de la emigración y demás, hubo informes de la Junta Electoral que ya avisaron de que habría protestas, de que la participación iba a caer, porque la participación con el voto municipal y este sistema de ruego era baja, entonces ya se anticipaba lo que iba a pasar. Y bueno, que los problemas al margen que había, que también había ciertos problemas de limpieza de los censos y demás, pues no era algo que se iba a solucionar con este sistema. A día de hoy, cuando nos hemos encontrado con esta reforma, la nueva ola migratoria, pues nos hemos encontrado con primero este sufragio censitario que instaura el ruego, por un lado, pero por otro lado hay otros problemas adicionales que yo creo que es importante tener en mente, porque con la reforma que tenemos sobre la mesa hay que intentar, yo creo que si conseguimos consenso político, finalmente vamos a poder solventar una parte de la problemática, pero hay otra a lo mejor que tenemos que incidir en otras legislaciones paralelas para poder mejorarla, ¿no? Aparte del ruego, como digo, los problemas al votar, sobre todo para la nueva diáspora, por ejemplo, es la información. Suele suceder que cuando emigramos no somos conscientes, no nos podemos imaginar que tenemos un protocolo de voto que implica que tenemos que estar registrados con cierto tiempo de antelación, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa información no está fácil ni accesible ni a la hora de emigrar ni en los tiempos precedentes a las campañas electorales y a las convocatorias de elecciones, ¿no? Y es la primera barrera que nos encontramos, que mucha gente cuando llega el momento de las elecciones se encuentra con que desconoce cómo se vota, desconoce que se tenía que haber inscrito en el consulado un tiempo antes, por ejemplo, y bueno, y es un agujero negro que se lleva una gran parte de los votos, digamos. Yo siempre pongo el caso, por ejemplo, de Francia, porque aquí los censos se cierran, el censo electoral se cierra el 31 de diciembre para el año siguiente y es un poco cultura popular, se hace mucha difusión en televisión, en los carteles en las calles y demás,
los ayuntamientos, todo el mundo se cierra el censo, el que quiera votar el año que viene tiene que estar bien inscrito, etcétera, etcétera, ¿no? Y es algo que echamos un poco en falta, incluso probablemente a la hora de emigrar, ¿no? Que hubiera campañas informativas de eso, desde exteriores, incluso en aeropuertos, etcétera, etcétera. Voluntad política, digamos, de que el acceso a la información no sea una barrera, básicamente. El otro punto importante es el registro. La barrera consular, que decimos nosotros, ¿no? Nos encontramos con una emigración, sobre todo esta última ola, que no tiene nada que ver con las olas precedentes, que está muy dispersa, está mucho más dispersa y que frecuentemente no tiene los consulados cerca y se tiene que desplazar a los consulados para poderse inscribir. Hay muy pocos consulados que permitan la inscripción a distancia. Esto ha mejorado gracias a las protestas y a todo el trabajo un poco de denuncia que se ha hecho, pero aún así sigue siendo una barrera importante y, bueno, costosa. O sea, mucha gente tiene que pagarse viajes al consulado, pedirse días de trabajo, etcétera, etcétera. Y es otro problema que pensamos que se tiene que solucionar al margen del artículo 75 de la LOREC para que de verdad un porcentaje importante de gente pues, pueda votar. Vuelvo a poner, por ejemplo, el caso de Francia, donde, por ejemplo, los consulados, tenemos el consulado de París, pero el resto de consulados están en el sur de Francia, cercanos a la emigración de las olas precedentes, ¿no? De las olas del exilio, de las olas de migración económica de los años 60. ¿No? Es el caso, por ejemplo, de ahora, donde el consulado de París tiene que atender pues, toda la parte norte de Francia, incluso todas las islas y territorios de ultramar, etcétera, etcétera. Y esto sucede pues, en un montón de países que, bueno, supongo que cada cual en su neopaís de acogida conoce más de primera mano la problemática. Entonces, bueno, pues el impacto que tiene esto es la caída de la participación tan drástica que sabéis que tenemos, con 2,5 millones de personas fuera, de las cuales pensamos que hay muchas más de las que están registradas, o sea, es un impacto más grande que las cifras reales y que no pueden ejercer su derecho a voto y que han visto un poco cercenado este derecho en base a la intencionalidad política, o sea, esta es la reforma que se hizo anteriormente, pues cada cual hacía un poco el cálculo político, pensamos, en función del sentido del voto emigrante. Y es algo que nos gustaría que ahora se evitara y se garantizara el derecho, pues eso, a toda la inmigración, independientemente del resultado electoral que pueda dar al derecho a voto. Y por último, también mencionar con este tema de la barrera consular los recursos consulares que hacen falta. Nos hemos encontrado con los consulados con muy poquitos medios, muy poquitos personal, lo cual también en condiciones muy precarias también, porque hay mucho personal en el exterior que tiene que trabajar mucho en época electoral, que a veces no llega al salario mínimo siquiera por bueno, pues incumplimientos de convenio, etcétera, etcétera, y no se ha dimensionado los recursos que son necesarios en función de la gente que hemos tenido que emigrar fuera. Y evidentemente, si queremos que se hagan registros eficientes y que todo funcione medianamente bien de cara a un proceso electoral, pues hay que dotar a los consulados de medios y hay que garantizar los derechos laborales del personal en el exterior. Y voy a dejar aquí el planteamiento, si os parece, y paso la palabra al resto. Si quieres, María, continúa. Vale. Bueno, pues por complementar un poco, siguiendo, porque bueno, desde el área de voto de Podemos Exterior suscribimos el análisis de la situación de los puntos que no funcionan en el sistema de voto exterior actual español con María Granate. Entonces, como María se ha enfocado sobre todo en los puntos que digamos que siguen pendientes, porque esta reforma, salvo aborda el ruego de voto y otros muchos aspectos, pero los que ha mencionado María, en cierto modo, no son legislables, o sea, son
son puntos que siguen abiertos y que van a depender de cómo operen los gobiernos, o sea, cómo funcionen las regulaciones, si se dotan de medios a los consulados o no, todo este tipo de cosas que van más allá, ¿no?, de la reforma actual que estamos planteando. Entonces, bueno, solamente hacer un repaso breve, que decir que además del ruego del voto, lo que permitió, yo creo que el que el ruego del voto hiciera caer la participación de una manera tan abismal es que salieran a relucir otros problemas que ya tenía el sistema de voto español, y ya los tenía previa a la reforma de 2011. Lo único que hizo el sistema de ruego de voto fue empeorar todavía más la situación, ¿no? Y una de ellas es el hecho de que los plazos de envío en el voto exterior eran insuficientes. Eso quiere decir los plazos de envío que tiene la documentación electoral en llegar desde su emisión a España a los electores. Pero no solamente eran insuficientes y todavía se veían más agravados por la introducción de un plazo, o sea, de un procedimiento administrativo más, como era el ruego del voto, sino que también había otros plazos que eran insuficientes, que era a su vez los plazos que tenía el voto ya depositado y enviado por los electores al consulado para volver a España y ser recontado a tiempo en las juntas electorales provinciales. Esto ha demostrado ser un agujero negro de pérdida de votos, porque son dos de las razones principales por las cuales la gente conscientemente se ha dado cuenta de que no podía votar porque no le llegaba a tiempo la documentación, pero en el segundo caso, gente que pensábamos que habíamos votado, que muy probablemente no lo hemos llegado a hacer, porque un porcentaje de ese voto se pierde en cada elecciones, ¿no? Otro problema grande y grave que tenía y tiene el voto exterior es la falta de alternativas al voto por correo. El voto por correo tiene sus limitaciones y el problema, y una de las situaciones que tenemos en el voto, o sea, en el electorado en el exterior, es que convivimos con realidades totalmente distintas. Entonces, el voto postal no siempre es una alternativa, y esto ha demostrado ser un problema no solamente en países donde los sistemas postales no funcionan, como podríamos pensar, sino que hay mucha gente, incluso en Europa, en América, que no, incluso funcionando los sistemas de correo, no es que la documentación le llegue tarde, sino que no le llega en absoluto. Entonces, hay muchos de los sistemas muchos de los países que nos rodean plantean diferentes métodos para la ciudadanía que resida en el exterior para que pueda hacer el ejercicio del voto, porque es consciente de que es una ciudadanía que está dispersa por el mundo y que tiene circunstancias muy distintas, con lo cual tiene que tener también recursos distintos, o sea, como mínimo, aunque sea 2 opciones, 2 vías para obtener la documentación, ¿no? Y esto es algo que no lo ofrecía el sistema español. Y bueno, luego, en concreto, en el área de voto de Podemos Exterior, a raíz de las investigaciones que hemos estado haciendo durante estos años, que a lo mejor ha sido una parte a la que los movimientos sociales no han podido llegar porque básicamente no se lo permite la ley, que es que las únicas personas que pueden acceder a los consulados para supervisar el procedimiento, o sea, tienen que ser representantes o apoderados de los partidos políticos. Entonces, desde Podemos Exterior, desde 2015, hemos hecho seguimiento de esos procedimientos, y este seguimiento nos permitió averiguar confirmar que efectivamente la llegada del voto a tiempo a las juntas electorales provinciales era un problema de primer orden, que se perdían muchísimos votos en ese procedimiento, y además que el propio sistema, tal y como estaba hecha la regulación, la legislación impedía el contraste. O sea, no era materialmente posible saber si el voto que era emitido en los consulados llegaba de forma efectiva a los consulados, perdón, a las juntas electorales provinciales.
Y bueno, o sea, básicamente esos yo diría que serían los problemas principales que presentaba el voto exterior y luego no sé si en siguientes apartados pues veremos, hay algunos de ellos en gran parte que sí que se podrían ya solucionar con esta nueva propuesta y hay otros que van a depender de cómo se desarrolle después la propuesta y alguno que a lo mejor puede quedar incompleto, que creo que estaría bien, no sé si en el siguiente punto a lo mejor que lo analicemos. Bueno, pues yo la verdad que daros las buenas tardes a todos y todas, a Arratsaldeon y empezar dando las gracias a la Escuela Popular Paulo Freire, a Nacho, a los compañeros y compañeras de Podemos Exterior y por supuesto a María Almena y María Real, que es un verdadero placer estar esta tarde con vosotras. Creo bueno, que las Marías han expuesto perfectamente pues que el voto desde el exterior ha dejado de ser un derecho fundamental para ser casi un privilegio, ¿no? O sea, votar desde el exterior se ha mantenido casi como misión imposible en los últimos años, ¿no? Y estamos hablando de algo tan serio como un derecho fundamental, un derecho político, social fundamental, ¿no? Es irónico muchas veces cuando, bueno, las últimas tertulias que hemos tenido que vivir sobre la falta democrática o no en nuestro país, creo que esto es un ejemplo también de todas las cosas que hace falta mejorar en la propia democracia de nuestro país, ¿no? Pero esta reforma que hizo caer el voto dramáticamente en 2011, un voto exterior que ya tenía dificultades, pero que cuando se produce ese cambio de voto rogado vemos como las cifras pues bajan, ¿no? Y desde 2011 hasta la actualidad, como bien decía Nacho, ya tenemos 10 años de historia, no se ha conseguido superar, creo que ninguna de las votaciones, el 10%, ¿no? de este voto exterior. Pero es que además a mí me gustaría indicar que creo que que esta reforma no es casual, sino que se hace en un momento precisamente donde hay, en 2011, donde hay una gran parte de la población, que tiene que emigrar al extranjero, ¿no? Que tiene que emigrar al extranjero por gran parte de crisis en nuestro país, ¿no? Y no es una reforma que digamos, bueno, es que se ha aprobado y no ha ido bien. Como bien indicaban las compañeras, ya había diferentes informes que alertaban sobre cómo iba a caer la participación exterior, que luego la hemos vivido, ¿no? Sino que es una reforma que se hace precisamente con conciencia en herir esa parte democrática fundamental de derechos de nuestra gente en el exterior. Pero además la reforma de este voto yo diría que está relacionada con una dinámica más general que hemos ido viviendo en los últimos años, ¿no? Justo como decía, cuando hubo esta nueva oleada de migración, hubo en parte pues bueno, mucho abandono desde las instituciones españolas a las personas que se fueron, no solo en derechos fundamentales y materiales, sino incluso en los discursos que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Yo recuerdo bueno, al exministro de Exteriores Dastis diciendo que calificaba bueno, la emigración como una aventura de juventud, ¿no? Este tipo de discursos hemos tenido que escuchar en los últimos años, ¿no? Y cómo también el revertir esta medida tiene que venir acompañada de medidas adicionales en lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de la ciudadanía en el exterior, ¿no? Como decíamos, esta reforma de la LOREG se hizo en 2011 en el Partido Popular, el Partido Socialista, apoyada también por PNV y CiU, en un momento político de bastante convulsión en nuestro país, donde había un gran discurso sobre nuevas fuerzas que también impugnaban y donde había un intento de soportar también al bipartidismo en ese momento. No es casual, ¿no? Creo que desde que llegamos a las instituciones pues intentamos pues, recoger mucho del trabajo que venían haciendo la sociedad civil, como Marea Granate y otros colectivos y la diáspora en el exterior, y ya desde el 2016 han hecho pues, numerosas iniciativas, ¿no? Y metimos una iniciativa, recuerdo, de comisión de investigación sobre este tema. Se ha presentado la reforma en 2 ocasiones, en 2017, en 2019 como ley, y durante mucho tiempo, bueno, pues hemos ido haciendo seguimiento, preguntas y mociones, ¿no? Pero no ha sido hasta ahora, que el otro día vivimos la toma en consideración de la ley
que fue aprobada por unanimidad, que creo que es algo que es fundamental, y ahora hablaremos del propio proceso de la ley, pero que muestra el haber salido por unanimidad, que hay una voluntad real de las fuerzas políticas porque esto salga adelante, fundamentalmente por el trabajo y las voces que vienen del exterior diciendo que esto es insostenible, ¿no? Bueno, ya que ha dado el pie, Idoia, a empezar a hablar sobre el tema de la reforma de la LOREG y bueno, lo que pudimos vivir esta semana en el Parlamento, te invito, si quieres, a que continúes desarrollando un poco más cómo es que va a ser este trabajo parlamentario y bueno, empezar a explicar y a desgranar cuál es el proyecto que hay hoy sobre la mesa y sobre el cual se está discutiendo. Esto sería nuestro segundo bloque. El micro, fíjate que está apagado el micro, Idoia. Disculpa, gracias. Decía que es una lástima que no esté la compañera Martina, ¿no?, diputada en el Congreso, que podría indicarnos mucho más todo el seguimiento que va a hacer en el Congreso, pero muchas veces es un poco lío cuando entra una ley, porque hay como varios hitos y es como ya se aprueba, ya se ha tomado en consideración, entonces ya se aprueba, ¿no? Al final, lo que vivimos, un hito que vivimos el otro día, que es muy importante y como decía, no es menor, fue la toma en consideración, es decir, presentamos una reforma de ley que fue tomada en consideración, es decir, aprobada por todos de una manera unánime en el Congreso, ¿no? Eso nos indica bueno, pues que tiene todos los visos de salir adelante. Ahora bien, ¿va a salir la ley como la hemos presentado? No. Ahora se abrirá un proceso de enmiendas donde todos los partidos políticos van a poder presentar enmiendas a esa ley y donde, dependiendo de la correlación de fuerzas dentro del Congreso, pues saldrán unas u otras enmiendas al respecto, ¿no? La ley que se ha presentado intenta abordar la propuesta que se ha presentado. Nosotros en años anteriores presentamos también reformas necesarias con todo lo que tiene que ver con la LOREG, ¿no?, con la ley global de voto, que es algo que también tendremos que abordar en algún momento, pero respecto al voto rogado, lo que se intentó hacer es ir a las cosas más específicas y concretas que como se ha detallado aquí, pues dificultan ese voto exterior. Por un lado, al final es una modificación de los artículos 75, 103 y 107 de la LOREG, de la Ley Orgánica 5/1985, que fundamentalmente lo que dice es, por un lado, eliminar lo que es el propio voto rogado, es decir, no hace falta rogar el voto, es decir, no hace falta solicitar previamente el voto, sino que será la Oficina del Censo Electoral la que remitirá de oficio a todas las personas inscritas en el censo de electores residentes los certificados, los sobres y la propia documentación para votar. Aquí tendremos paralelamente que trabajar con ese CERA, como ya indicaban las compañeras, que va a ser necesario, ¿no? Por otro lado, lo que hace la reforma es también permitir la descarga telemática de las papeletas, ¿no? Permitir que las papeletas se puedan descargar telemáticamente, que facilite de esta manera el proceso y permite enviar las certificaciones necesarias para votar antes de la finalización del plazo de proclamación de las candidaturas, que es algo que es como imprescindible, ¿no? Al mismo tiempo, se permite adelantar los plazos de envío, como digo, de la documentación por parte de las administraciones, que pasa del día 34 al día 18, fundamentalmente por un tema de plazos, porque también había un análisis en que era muy complicado con los plazos actuales poder realizar el proceso. Al mismo tiempo, al ampliar los plazos para poder hacer el conteo de los propios votos, ¿no? Este también era uno de los análisis que se hacía y se amplía el plazo para la apertura de los votos en el extranjero de 3 a 5 días, ¿no? Actualmente era de 3, se considera que es insuficiente, nosotros seguimos pensando que debería de ser mayor, pero bueno, ahí hay diferentes fuerzas políticas de consenso a 5 días y habrá que ver en el Congreso, ¿no? Pero creemos que también es un punto que es fundamental, el ampliar el voto del proceso del escrutinio para poder asegurar que todos los votos son contabilizados. Fundamentalmente son como los puntos que se reforman: la eliminación del voto rogado,
permitir la descarga de las papeletas de forma telemática y una ampliación de los plazos del proceso, ¿no? Del proceso propio del voto. ¿Os parece si retomo? Muchas gracias. Ya sigo comentando yo. Pues sí, eso, como bien dices, ha sido un primer paso, ¿no? Un buen primer paso, yo creo, esta tramitación de la proposición de ley. Y bueno, ahora nosotros desde María Granate queríamos pues todas estas modificaciones, enmiendas y consenso que hay que hablar, que hay que arrancar al resto de partidos. Queríamos tener la posibilidad de discutirlo con ellos, y es el trabajo político que estamos intentando hacer, ¿no? Ver los flecos, los detalles, estos pequeños detalles de la reforma de estos artículos, cómo se pueden mejorar, hasta dónde podemos obtener el consenso para que sean lo más garantistas y democráticos posible. Y bueno, y entonces con respecto a lo que se plantea en la proposición de ley, pues teníamos varias cosas en mente. Por ejemplo, en cuanto a las vías de voto, que es uno de los apartados que ha mencionado también María Rial, la posibilidad de dar más de una vía de voto, que no sea solo la descarga telemática de las papeletas. Nos preocupa un poco la brecha digital que esto pueda ocasionar, esta descarga telemática, con respecto a determinados colectivos de la inmigración, ¿no? Que no pueden tener tan accesible a lo mejor estos medios, o que a los que les puede suponer dificultad añadida, por ejemplo, esto. Entonces, es una reflexión que tenemos, que hasta qué punto no se debe seguir enviando a lo mejor las papeletas también por vía postal por defecto, una vez que se proclaman las candidaturas. Igualmente, con estas varias vías de voto, una de las cosas que pedíamos nosotros desde María Granate era la delegación de poder, el voto por delegación, sobre todo en aquellos países donde el voto postal no es posible. Sabiendo que aunque te descargues las papeletas, si no consigues que lleguen al consulado, o si no consigues que lleguen de vuelta a tu oficina del censo, en el caso de los ERTAs, a tu junta electoral, pues va a seguir suponiendo un problema para una parte de la emigración, que a lo mejor no es la mayoritaria, pero no por eso hay que olvidarla, ¿no? Otra de los puntos que queríamos abordar, que hemos comentado también en un escrito que hemos sacado recientemente, que está en la web sobre la reforma, es el tema de la limpieza del censo. Hemos visto que esto está incluido en la proposición de ley, o sea, hay una frase, un cierto espíritu de intentar optimizar estos censos en los consulados, en el sentido de que no haya inscritos que hayan fallecido, etcétera, etcétera. Sin embargo, no se hace mucha mención, a lo mejor la parte que no es legislable o que es legislable en otra legislación aparte, a esta accesibilidad a la gente que llega nueva en cuanto al censo. O sea, no solamente se tiene que limpiar, sino que se tiene que posibilitar que sea accesible a todo el mundo. Y ahí sí que planteábamos la posibilidad de una plataforma telemática, como tienen otros países, donde la gente pueda registrarse de una forma más fácil. Se abordan otros aspectos importantes en la reforma, como son la gratuidad del voto, por ejemplo, que nos parece muy relevante que esté recogido en esta legislación. Y los plazos, el ampliar los plazos. Hemos estudiado también la propuesta precedente de Esquerra Republicana del mes de diciembre, donde pedían un poquito más de margen, 8 días en vez de los 5, pues será algo que nosotros intentaremos impulsar, que sabemos que hay una limitación en cuanto a los plazos que viene de la Constitución y de los plazos que impone desde la disolución de las Cortes a la convocatoria de elecciones, y que, bueno, jugando solo con la LOREC no se puede posiblemente extender más, pero vamos a intentar conseguir el consenso para que sea todo lo más amplia posible. Y por último, el último punto, que también ha mencionado María Rial antes en el bloque previo, que todo lo que es que
tiene que ver con la transparencia en los consulados, la auditoría ciudadana, etcétera, etcétera. La trazabilidad del voto a nosotros nos parece que es importante que esté reflejada en la proposición de ley, y es una cosa que también vamos a pediros a todos los partidos, porque de hecho se puede hacer de una forma muy fácil, porque hemos estado en los recuentos y hemos visto cómo se registra ese sistema de códigos donde van nuestros votos, ¿no? Entonces simplemente sería implementar pues en la misma plataforma, por ejemplo, del INE, donde se solicita el voto de forma telemática, se ruega telemáticamente ahora, implementar esa trazabilidad en ese último paso que sí que se hace en los recuentos en las juntas electorales provinciales. O sea, se generan listas de electores y sería muy fácil, sin saber el sentido del voto, evidentemente, pero saber por lo menos si tu voto ha llegado o no ha llegado. Y con respecto a esto, pues eso, la publicación de las actas de los consulados para verificar que las valijas, que no se ha perdido voto en los envíos desde los consulados a las juntas electorales. Y esto también fue propuesto, nos lo fue propuesto en una reunión con la OSCE, con los observadores electorales, la auditoría ciudadana en los consulados, ¿no? Lo que decía María Rial, que podamos tener acceso la ciudadanía a, bueno, a esos recuentos, no son recuentos electorales como tal, pero vaya, que podamos vigilar el proceso también nosotros, y eso haría ganar mucha confianza, lo cual yo creo que es necesario también, puesto que pues eso, 10 años de voto rogado pues han generado mucho pesimismo y mucha desconfianza en el sistema de gran parte de la migración. Y yo creo que básicamente en lo que concierne a la propuesta que hay sobre la mesa y que tendremos que debatir y que impulsar para conseguir el mayor consenso, es un poco lo que tenemos nosotros en mente, intentar trabajar con los distintos grupos políticos. Vale, pues bueno, en casi todo está dicho. Yo solamente me he dejado algún punto por remarcar. Yo creo que la verdad es que yo me he quedado muy contenta, tengo que decir personalmente, porque la negociación desde el área de voto de Podemos Exterior hicimos llegar al grupo parlamentario, bueno, un informe muy exhaustivo para intentar darle a los compañeros todos los argumentos posibles para defender cada medida en profundidad, porque sabemos que va a haber, y bueno, lógicamente las negociaciones no son sencillas, ¿no? Y que va a haber resistencias en algunos puntos en especial, y la verdad es que nunca pensamos que se iba a poder avanzar tanto en tantos puntos, porque la verdad es que la reforma que hubo, la propuesta de reforma, la proposición de ley que se planteó en 2019 se quedaba muy atrás. O sea, salvo la derogación del voto y la ampliación de plazos, en aquella reforma había muchísimos problemas que se quedaban sin resolver, y eso era una cosa que nos preocupaba mucho, que se volviera a repetir la misma situación, ¿no? Entonces, bueno, vemos con optimismo el hecho de que se ha avanzado en muchos otros aspectos, o sea, que ha habido un cambio también en la actitud del PSOE y han sido más receptivos a admitir soluciones que de entrada antes se negaban a ver. Y aparte de la ampliación de todos los plazos y todo esto, o sea, de solución de gran parte de los problemas que antes estábamos planteando, yo lo único que quería matizar es que quizás es importante a partir de ahora no solamente haber llegado a meter todas esas soluciones dentro de la ley, sino ver cómo van a ser implementadas de forma, porque luego hay cosas que son como a ver cómo se desarrolla esto en la práctica para saber si es realmente efectivo, ¿no? Entonces habría que hacer un seguimiento, porque por ejemplo la descarga de la documentación, que vemos como algo muy positivo y que, por ejemplo, desde Podemos Exterior nunca planteamos que fuera a ser una medida para sustituir el voto por correo, como se ha planteado, ¿no? Nosotros lo que planteábamos es que fueran las dos vías las que se mantuvieron, porque es lo que realmente necesitamos más de una opción. Entonces, creemos que, como ha dicho María, es necesario que se mantengan ambas opciones, y en la descarga de la documentación es muy importante, por ejemplo, que se desarrolle pues, una sede o una plataforma de trámites electrónicos que esté bien desarrollada, porque esto es una cosa que parece baladí, pero hemos vivido cómo la página del INE se cuelga
permanentemente cuando los residentes desde el extranjero tenemos que hacer cualquier trámite o incluso para la solicitud del ruego. Es como no sé, como la canción habitual de todos los procedimientos electorales. Y bueno, pues esperamos que si se desarrolla una plataforma o una sede donde se vayan a realizar todas estas medidas, pues que sea algo efectivo. O sea, igual que tiene la agencia tributaria o otras muchas instituciones de España tienen una sede electrónica que funciona óptimamente, pues que si se desarrolla algo se desarrolle bien. Y ahí es donde está la parte que no se ha contemplado en la ley, que ha sido el hecho de que los trámites electorales a distancia expresamente o sea, que se contemplen, ¿no? Que se incluyan. Seguiremos pues, presionando para que esa sede electrónica incluya también esos procedimientos y que no sea solamente la descarga de la documentación, ¿no? Por lo que nos han comentado los compañeros, en la negociación no se descartó que fuera así, sino que simplemente no se quiso hilar tan fino porque querían que eso quedara después para el desarrollo de cómo fuera el procedimiento y demás. Pero bueno, nada, que seguiremos ahí pues con un ojo puesto para que eso se haga realidad. Y bueno, nada, poco más, solamente decir que nos ha parecido también muy positivo el tema de que se haya cedido a la publicación o sea, que la Junta Electoral Central vaya a tomar un rol activo para favorecer un poco de transparencia en el procedimiento. Que aunque no se vaya tan lejos como lo que está comentando María, que es el hecho de que se garantice que el propio elector sepa que su voto ha llegado efectivamente, que sería lo deseable, pues que como mínimo, se hagan públicos los datos de las actas, de decir, efectivamente, este consulado ha emitido tantos votos a España y han llegado a su recuento tantos votos. O sea, que como mínimo eso sea accesible y que lo pueda ver toda la ciudadanía, que no sea una carrera de locos tener que obtener una información tan básica para la transparencia democrática como eso, ¿no? Y bueno, lo demás lo habéis mencionado todo las dos, así que ya lo dejo aquí. Bueno, gracias a las tres. Esto sería el final del segundo bloque, tal como lo teníamos pensado. El tercer bloque sería un poco empezar a dilucidar o a pensar el horizonte que se viene después de que, bueno, se modifique la LOREG después de 10 años, que va a ser un día muy feliz para todos y para todas. Bueno, ¿qué pasa ese día de después, ¿no? En ese nuevo mapa, en ese nuevo panorama que vamos a tener las personas que tenemos que votar fuera? Y yo también ahí les pediría un poco profundizar, ¿no? O sea, hoy tenemos un 5% de votos sobre un padrón que es una estimación de 2,5 millones de españolas y españoles en el exterior. Bueno, creo que cambiaría bastante el mapa político si ese 5% subiera a 30, como era antes de 2011, o por qué no ser más ambiciosos y pensar que votase un 60% de esa población, ¿no? Le voy a pedir a María si puede arrancar a María Rial, si puede arrancar este bloque, por favor. Sí, bueno, de entrada, sobre los porcentajes de participación, hay que tener en cuenta que en el voto exterior siempre hay una realidad compleja. O sea, hay muchas personas que hemos emigrado, pero luego también hay personas de segunda, tercera generación. O sea, nunca se puede hacer una equiparación a lo que es los índices de participación que hay nacionales dentro del país, ¿no? O sea, porque, bueno, a nivel internacional suelen ser siempre, el nivel de participación en el voto exterior suele ser siempre índices inferiores que hay en el nivel nacional, pero eso de entrada no es algo negativo, es algo, digamos, que entra dentro de la lógica, es normal. Lo importante es que aquellos que quieran votar puedan hacerlo. O sea, que digamos que unos márgenes en torno del 40% son como lo estándar a nivel nacional. Lógicamente sería genial que fuera mucho más que eso, pero bueno, lo importante es, como digo, que los que quieran votar puedan hacerlo. Y bueno, sobre el tema de la circunscripción exterior, que es un tema muy interesante, solamente decir que, bueno, lógicamente desde Podemos Exterior estamos a favor de la circunscripción exterior porque garantizaría que los que estamos fuera pudiéramos influenciar la vida política en España. O sea, básicamente es pues
hablar de los problemas, o sea, que se hablase concretamente de los problemas de la ciudadanía en el exterior en la agenda parlamentaria, ¿no? Que a día de hoy eso no ocurre. Pero hay que tener en cuenta de que para eso es muy importante no solamente la introducción de la circunscripción exterior, sino también cómo se diseña en general todo o sea, el sistema político, la relación de fuerzas entre el Congreso, el Senado y qué papel tienen las circunscripciones, porque hoy en día tenemos un sistema electoral en España que es bastante absurdo. Quiero decir, tenemos circunscripciones provinciales y eso no quiere decir que las provincias tengan absolutamente ningún peso. Esa es la razón por la cual se están presentando partidos regionales, como ha surgido Teruel Existe o otros muchos, porque no ven absolutamente ningún cauce de que sus necesidades regionales se vean representadas en el... Y no tienen vía a ello ni a través del Senado ni a través de este sistema de circunscripciones provinciales que hay en el Congreso, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto una circunscripción exterior con este diseño no os garantiza nada? O sea... por eso digo que lo más importante en la circunscripción exterior es cómo se diseña y cómo se diseña articulándolo con el diseño que haya a nivel nacional. Entonces yo creo que es importante que se plantee teniendo en cuenta que hace falta para ello un amplio consenso porque es una modificación constitucional, pues que se plantee siempre en conjunto con una reforma del sistema electoral español. Si queremos que la circunscripción siga siendo provincial, si queremos que sea de comunidad autónoma, si no queremos eso y queremos que haya una circunscripción única, o sea, qué modelos hay, si el papel del Senado tiene que seguir siendo lo que es o va a ser una cámara de representación autonómica que sea realmente efectiva, como la que existe aquí, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Eso es crucial, que yo creo que se aborde todo de una forma integral para que primero sepamos si realmente va a servir de algo tener esa circunscripción. Y una vez que si llega a ser así, luego lo más importante es tener en cuenta cómo se diseña, porque existen muchos modelos y el problema que tiene la circunscripción exterior es que si no se diseña bien puede ser contraproducente. Y esto es una cosa que podemos estar peor de lo que estamos. Entonces, por eso hay que leer es como lo de leer la letra pequeña, ¿no? Porque es muy importante, hay muchos modelos, por ejemplo, hay circunscripciones exteriores que no tienen una circunscripción única, sino que tienen varias circunscripciones por áreas geográficas. Eso, por ejemplo, puede llevar a que solamente entren fuerzas mayoritarias por cada región y que se pierdan todos los votos, como ocurre ahora en muchas regiones, en muchas provincias pequeñas, ¿no? Y que se queden todos esos votos sin representación, lo cual no sería deseable. También es muy importante saber cuántos escaños se asignarían. Y es un tema que no es tan sencillo, porque de entrada todos pensaríamos que esos escaños deberían de ser proporcionales, pero sabiendo que la participación exterior suele ser por defecto inferior que la nacional, en la mayor parte de los países que tienen circunscripción exterior, de forma efectiva lo que hacen es asignarle un porcentaje menor para que no se dé la circunstancia de que, por ejemplo, si vota un 20 o un 30% del censo, están eligiendo a un número de diputados que equivaldría al 100%, porque eso podría ser un agravio comparativo contra los electores en España. Pero claro, al mismo tiempo, por eso en otros muchos sitios escogen modelos en los que se le dan muy poquitos escaños a la participación exterior y si en un momento determinado participa más gente, te puedes encontrar con que de repente tu voto vale la mitad que el de un elector en España. Entonces, hay modelos a lo mejor que son flexibles, que puedan depender de la participación en un momento dado y se adapten para intentar ser un poco más proporcionales. Entonces, bueno, nada, yo lo veo como un horizonte positivo a alcanzar, que creo que es muy importante que se plantee con una reforma integral, más teniendo en cuenta que es una reforma constitucional y sobre todo es muy importante eso, cómo se haga, que no vaya a ser para peor, porque además siendo bueno, una reforma tan importante, si luego nos comemos algo que vaya a peor, pues mal. Pero bueno, nada, en principio yo lo veo con optimismo y creo que sí que debería de ser parte del objetivo, además de seguir revisando cómo funciona el sistema de voto, sin más, y que vayamos mejorando y
y arreglando esos flecos que a lo mejor esta reforma pueda dejar sin solucionar, ¿no? Si quieres, Idoia, continúa tú y cerramos este bloque con María Almena. Genial, pues yo creo que, bueno, que María lo ha explicado muy bien, ¿no? Creo que ahora mismo la ley del voto electoral tiene necesidad de reformarse de una manera amplia. Y muchas de esas reformas tocan la Constitución, ¿no? Y cambiar la Constitución, hablamos de palabras mayores en el sentido de la necesidad de un consenso amplio que se necesita, porque hace falta una mayoría también del Senado, en este caso muy importante, que el Senado no sigue más que las lógicas del Congreso muchas veces, no es una Cámara territorial ni mucho menos, lo que replica, ¿no?, las mismas lógicas que en el Congreso, pero donde tiene un papel importante precisamente es en la reforma del Senado, donde se necesita, de la Constitución, perdón, donde se necesita 3/5 del Senado, ¿no? Y la manera de elegir los representantes en el Senado precisamente es lo menos proporcional existente, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que toca la reforma de la Constitución somos conscientes de que hace falta ese gran consenso amplio para poder reformarlo. Como bien ha dicho María, nosotros creemos que la circunscripción exterior sería un buen paso, pero es imposible plantearla de una manera aislada, sin una reforma global, ¿no? Yo vengo de ser senadora autonómica y vamos, en mi piel he vivido perfectamente lo difícil que es que el Senado represente una Cámara territorial. No es así, sigue las mismas lógicas que el Congreso. Tenemos un Senado muy amplio, pero que no representa a los territorios, sino que sigue las mismas lógicas de partidos políticos, ¿no? Y sin embargo creo que precisamente en nuestro país necesitamos que exista esa canalización de las demandas de los diferentes territorios. En un país plurinacional como el nuestro es necesario que haya una institución que canalice de una manera efectiva esa representación, ¿no? Necesitamos una ley electoral que sea más proporcional, la persona a un voto, ¿no? Que por persona a un voto ahora mismo representa a las provincias, algo pasado. Pero yo creo que también en el horizonte, en cosas que podemos impulsar y empujar en esta legislatura, tiene que estar en el centro la influencia precisamente de nuestra gente en el exterior, la influencia de la diáspora en la vida política de lo que está ocurriendo en España, ¿no? Y en ese sentido creo que ya han salido algunas cosas aquí. La importancia, por ejemplo, en la atención consular, ¿no? Donde creo que hay múltiples cosas en las que se pueden hacer. Bueno, son múltiples los problemas y podréis ahondar en ellos, que precisamente los españoles y españolas que residen en el extranjero pues lo han vivido, ¿no? Desde la falta de información a ser atendidos adecuadamente, estar a la altura de las circunstancias y tener los medios necesarios y dotar de esos recursos también a los consulados, ¿no? La extensión de los derechos sociales a las personas en el exterior y personas migrantes. No olvidamos cómo se eliminó el acceso a la sanidad a aquellos españoles que emigraron y se eliminó el acceso a la sanidad, y la necesidad que tenemos de ampliar para que sea una sanidad universal real, que también corresponda a toda la migración, ¿no? Que está de fuera de España y también dentro de nuestro país, ¿no? La perspectiva también, por ejemplo, de género, ¿no? En el exterior. Aquí hubo un estudio, no recuerdo, hace algún tiempo, también desde Podemos Exterior, donde se hizo un análisis pues precisamente de género, y se veía pues cómo era necesario mejorar en la atención a mujeres víctimas también de violencias machistas, protocolos consulares que existen pero que no se están implementando, y que es necesario que tengan y dotarlos de los recursos suficientes para que se lleven a cabo, ¿no? Y las políticas de retorno también, que eso ha sido una máxima que siempre han estado sobrevolando, pero que no se terminan de afianzar o de materializar, ¿no? Que cómo puede, cómo se puede facilitar también que aquel o aquella que quiera regresar a su país tenga la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y cómo facilitar también ese retorno y la inclusión otra vez en nuestro país. Creo que hay muchos aspectos en los que en esta legislatura se puede seguir trabajando, impulsando desde precisamente las demandas de todas las personas que están viviendo fuera.
Vale, pues cierro yo el bloque. Hablar la última es lo que tiene, que está todo normalmente muy bien abordado ya. Bueno, nosotros con el tema de la circunscripción exterior encontramos pues eso, las dificultades que has puesto, María, sobre todo, que está muy ligado el debate al tema de la representatividad y al de la proporcionalidad de nuestra propia ley electoral, ¿no? Entonces, partiendo de la base que exige un consenso muy amplio, el cual no creemos que esté muy trabajado todavía a día de hoy, porque requiere una reforma de la Constitución. El debate es complejo, el debate político en sí es complejo, no es una reforma técnica del protocolo de voto como es el artículo 75, ¿no?, de la LOREC. En cualquier caso, nosotros pensamos que es necesario porque además, bueno, esta conexión del territorio, de los ciudadanos del territorio con sus representantes está, como estáis exponiendo, pues perdida o muy dispersa o muy dificultada con el sistema político actual. Mucho más cuando estás en el exterior, evidentemente, cuando hay una distancia geográfica importante y unas circunstancias muy variables, incluso dependiendo de dónde estés en el exterior, que no es lo mismo estar en Europa que estar fuera de la Unión Europea o de Schengen, por ejemplo. En esto, bueno, yo creo que ha habido mucha constatación por parte de la migración por la pérdida de derechos que ha supuesto toda la política de recortes que se ha llevado a cabo desde 2008, ¿no? Como decíais, el tema de retirar el derecho a la sanidad a la migración, muchos otros temas que no se visibilizan tanto, pero que ya estaban presentes antes para los emigrantes, como son el recorte en derechos educativos, con el recorte de las ALCES, de las clases de lengua y cultura española, los problemas de accesibilidad a las pensiones de los emigrantes, la ley de nacionalidad también, por ejemplo, los problemas de acceso a la nacionalidad, la precariedad laboral del personal en el exterior. Y es cierto que todo esto cuesta muchísimo meterlo en la agenda política y digamos que la excepción ha sido el voto, porque ha sido, bueno, yo creo que la reforma sucedió en un momento, como vosotros decís, que era de emigración máxima. Es un tema bastante sensible y que impacta por igual a toda la emigración fuera, o sea, el que más o el que menos ha tenido dificultades a la hora de votar o alguna elección se ha quedado sin votar por desconocimiento, por problemas de plazos y demás, cuando el resto, por ejemplo, de recortes sociales a lo mejor no todo el mundo los percibe de la misma manera, ¿no? Y visibilizar el problema del voto ha sido con mucho esfuerzo, que no ha sido nada fácil, pero bueno, ha sido, aún así, meterlo en la agenda política ha sido más fácil que otro tipo de problemas. Y evidentemente, claro, esto muy posiblemente, si hubiera cierta representatividad en cuanto al cambio del sistema político, bien sea por circunscripción exterior o la forma que debatamos conjuntamente que es más óptima diseñarlo, pues posiblemente se podría también solventar en cierta manera, para que también el resto de ciudadanos en España se sientan un poco conectados con sus emigrantes, ¿no? Que no pase un poco lo que nos ha pasado a nosotros, que hemos llegado fuera y hemos dicho, ostras, pero ¿cuántos españoles había aquí ya de hace años, ¿no? Y que tengan conciencia de que pues somos un país de migrantes, que los emigrantes tienen una problemática al margen a lo mejor de la suya, ¿no? Que no siempre se tiene en cuenta. Lo estamos viendo la última campaña un poco que hemos lanzado al margen del tema del voto, era por el tema de la movilidad con la crisis sanitaria, ¿no? Que parece que solamente se hace referencia en España a los turistas y parece que todo el mundo que está fuera y que viene a España pues son turistas y no somos nosotros que podemos tener pues eso, ciertas necesidades o ciertas urgencias vitales en determinados momentos. Y este sentimiento que tenemos de desconexión, o sea, de propio desconocimiento, a pesar de que todo el mundo en España hoy en día
tiene pues eso, familiares o conocidos o demás que han tenido que emigrar o que tienen hijos y demás que han tenido que irse fuera, pues hay que intentar solventarlo y hay que intentar dar una solución política que sí que pensamos que podría ser pues eso, un cambio en el sistema de representatividad que viniera por la circunscripción exterior. Bueno, muchísimas gracias. Estos serían los 3 bloques que teníamos pensados más de exposición de la problemática. Ahora arrancaríamos un poco con preguntas. La primera que tenemos tiene que ver con el voto electrónico como modalidad. Nada, nos gustaría que explicaseis un poco esto, si el voto electrónico sí, si el voto electrónico no, qué opiniones, porque es un tema como, nada, que sabemos que es polémico y que no nos parece que tiene que estar en un conversatorio sobre cómo abordar el tema del robo del voto y la reforma de la LOREG. Que lo agarre quien le guste, me parece que es lo mejor, o quien se sienta capacitada. Me la pido si queréis, que hemos trabajado bastante este tema nosotros. Bueno, nosotros estamos en contra del voto electrónico desde Marea Granate. Es una solución que parece muy fácil para empezar, pero tiene muchos problemas y bueno, hay 2 principales. El primero, es que la seguridad en Internet no existe, porque supongo que estamos hablando, bueno, voy a hacer la declaración, o sea, la distinción. Voto electrónico, mucha gente se refiere al e-vote, al voto desde el ordenador en sí mismo, o el otro sistema de voto electrónico que existe es el de máquina de voto instaurada en centros de votación, consulados, etcétera, etcétera, ¿no? Para resumir un poco, casi nadie en el mundo, casi ningún país, salvo Estonia me parece, tiene voto electrónico en sí. El resto de países que usan máquina de votación tienen un soporte de papel en general en caso de que haya problemas con el voto electrónico, porque la seguridad en Internet no existe y yo creo que hay muchísimos casos que lo demuestran y no hay forma tampoco de garantizarla y cualquier especialista en el campo te va a decir que no hay ningún consenso y que el consenso es que no hay forma, que es imposible saber si te han hackeado el sistema muchas veces o que incluso cuando tú intentas auditar el sistema, pues tú vas a encontrar fallos que no va a encontrar otro analista, etcétera, etcétera. Entonces, nos parece un riesgo tener 2 millones o 2,5 millones de votos al designio de un clic de un hacker que pueda cambiar ese sentido de voto. El otro problema que plantea el voto electrónico es la falta de auditabilidad del sistema por parte de los ciudadanos y de los electores. Y eso ha hecho que países, por ejemplo, como Alemania, lo hayan prohibido en la Constitución directamente. O sea, en España, bueno, y en la mayor parte de los países donde se vota en papel, son los propios ciudadanos los que están presentes en el proceso electoral, los que hacen los recuentos y los que en todo momento pueden verificar que no haya habido errores, etcétera, etcétera y demás. Y bueno, pues tenemos la suerte de que cuando hay algún problema puntual, esas cosas se pueden visibilizar mediáticamente y se puede saber lo que ha pasado. Esto con el voto electrónico sería imposible. Habría que delegar la auditoría en empresas privadas, habría que delegar muy posiblemente la gestión del propio sistema a empresas privadas y esto es una privatización de la democracia y una pérdida de la soberanía nacional, básicamente. Y bueno, más o menos por eso estamos nosotros en contra. María o Idoia, ¿quieren ampliar o comentar? Bueno, sí, solo decir un par de cosas que, bueno, desde el área de voto de Podemos Exterior estamos igualmente en contra, bueno, por las razones que ha expuesto María, igualmente. Y bueno, simplemente decir que el voto en máquina, en principio, ya independientemente de que tanto la no garantía de auditoría pública como el hecho de los problemas de seguridad lo tienen tanto el voto en máquina como el voto por Internet, igual, o sea, es un problema común de ambos sistemas. Lo único que le da un poco más de seguridad al voto en máquina con respecto al de Internet es que a lo mejor no es tan fácilmente
hackeable, o sea, digamos que depende del hackeo más que sea a nivel interno, o sea, del que ha fabricado todo el software, todo este tipo, y quién va a hacer el recuento. Sin embargo, el de Internet pues tiene como el aspecto doble, porque es tanto interno como externo, ¿no? Puede venir. Y sobre todo, además, el hecho de que existe un problema que es muy grave, que es que para hacer cualquier tipo de fraude en el voto por papel es prácticamente imposible, además, hacerlo a nivel generalizado. O sea, se puede intentar en un punto muy concreto, pero como está todo tan distribuido de forma territorial y además está todos los ojos de la ciudadanía verificándolo, nunca puedes hacer algo que comprometa el sentido del voto en general. Sin embargo, el voto electrónico puede hacer que directamente sea algo masivo, o sea, que incluso que comprometiendo solamente una parte de la seguridad de toda la cadena que tiene que estar, o sea, solamente rompiendo un eslabón de la cadena tú ya puedes comprometer el conjunto, o sea, la dirección del voto total, ¿no? Y eso es muy grave. Y bueno, nada, decir que de todas maneras el voto en máquina ya no es ni siquiera planteable para el voto exterior, porque eso implicaría que la gente nos tendríamos que desplazar a los consulados. Estamos diciendo que el principal problema que tenemos los que estamos fuera es que necesitamos sistemas que nos permitan accesibilidad desde donde estamos. Entonces, cuando se habla de voto electrónico para el voto exterior, siempre se está refiriendo al e-vote, al voto por Internet. Que bueno, además de tener los mismos problemas de base, o sea, que como ha dicho María, que es la razón por la que aquí en Alemania lo declararon inconstitucional, o en Inglaterra o Noruega directamente después de hacer un estudio en profundidad dijeron que no tenía las debidas garantías a nivel democrático, o sea, de base. Pero además encima de ese problema, o sea, es que a nivel técnico es todavía peor que el voto en máquina, porque el voto en máquina lo que tiene para darle más seguridad es que tienes el papel, o sea, no lo da la máquina, sino que existe una segunda copia en papel. Entonces, es realmente muy absurdo si lo planteamos, porque si decimos que queremos instaurar un voto electrónico y realmente lo único que nos da garantía es que haya una copia en papel, ¿qué diferencia hay de directamente seguir haciendo el recuento por el voto en papel, ¿no? O sea, lo único que tiene sentido el voto electrónico en máquina, yo creo que son en democracias como en la de Estados Unidos, que como hay tantísima gente y tienen que votar, o sea, tienen que hacer recuentos rapidísimos de cientos de miles de personas, lo que hace es acelerar los recuentos. Y entonces cuando hay un problema en algún sitio, dicen, aquí esto puede no estar bien, vamos a recontar el voto en papel. Pero de por sí el voto electrónico nunca es deseable, o sea, no lo es en ningún lado de los sitios donde se ha puesto en práctica. Bueno, yo por meterle otro barniz, yo soy ingeniera informática, entonces defiendo, hay mucha gente no lo sabe, entonces yo defiendo la parte de que técnicamente llegará un momento en que será posible, es decir, ya técnicamente llega un momento en que existe tecnología que hace posible la auditoría o la parte de seguridad, ¿no? Es verdad que siempre vas a tener un gran riesgo en la parte de seguridad, pero creo que es mucho más importante las referencias que hacían las compañeras, ¿no? Hoy en día todavía no estamos preparados para abordar algo como un voto electrónico y fundamentalmente por el tema de la auditabilidad. Es decir, nosotros ahora cuando votamos tenemos observadores, tenemos a distintos compensadores allá en las mesas observando tanto en el país como fuera, ¿no? Y están siguiendo lo que es todo el proceso, todo el conteo, etcétera, ¿no? Un voto electrónico, cuando tú lo metes en una máquina y no sabes lo que ocurre, aunque como digo, quiere decir que los códigos abiertos, porque nosotros mismos, ¿no? Yo siempre soy una gran defensora de los sistemas que utilizamos nosotros de votación propia interna, porque es software abierto, es libre y sabes cómo ocurre, cómo se cifra, tiene su propio código, que es el que tú tienes de tu voto, que luego ves que es contabilizado, ¿no? Hay mucha tecnología que más o menos lo permite, pero las compañías han dicho, ¿no? Ahora mismo no existe en las democracias, en la mayoría de las democracias no existen grandes países que lo tengan implementado y fundamentalmente porque es un tema que compromete la soberanía propia, como bien se decía, ¿no? Tú estás delegando a algo externo, algo tan fundamental como es el voto, ¿no? No es un problema tanto técnico como en sí mismo del propio sistema y un problema político, con lo cual
desde luego. O sea, nosotros no hemos optado nunca por ese voto electrónico y, como bien indicaba María Rial, el tema de las máquinas pues tampoco ayudan en el exterior, porque al final estarías haciendo a la gente desplazarse al consulado. Así que totalmente de acuerdo con ese matiz de la defensa tecnológica. Bueno, y dieron ahí un poco de pie con el tema de las grandes democracias, y una de las preguntas que ha surgido en YouTube tenía que ver con eso, ¿no? Con si hay un modelo, se planteaban europeo, yo ya lo amplío y digo, bueno, un modelo mundial de lo que tiene que ver con el voto a la gente de ese país, a los ciudadanos y ciudadanas de ese país que viven fuera, que nos pueda servir como modelo. Nada, si nos pueden hablar un poco sobre ese trabajo que fueron llevando a cabo de comparación de sistemas de votación, etcétera. ¿Quién quiere? María. Bueno, a ver, hay diferentes sistemas de votación. Por ejemplo, en algunos, creo que era Finlandia, que tienen la posibilidad de que tú directamente escribas, por ejemplo, no tienes que esperar a que te lleguen las papeletas porque tienes la posibilidad de escribir directamente la intención de voto. Luego también hay muchos países que tienen la delegación de poder, como explicó María antes. Francia, Inglaterra. No sé, o sea, realmente modelos no hay muchos más. Hay facilitación sobre todo el voto por correo, está el voto en persona, que tienen otros países, que básicamente es que se habilitan en los consulados y en otros tipos de puntos, que a veces son móviles incluso, el hecho de que esté toda la documentación y las papeletas. Está eso, voto por correo, voto en persona y luego el voto por delegación, que sería básicamente que pues tú eliges a una persona para que vote por ti, puede ser en el territorio nacional o puede ser en un consulado. Y luego está la posibilidad pues, de descarga de la documentación electoral pues, que hemos estado valorando nosotros, que a nivel internacional realmente yo no conozco ejemplos de que se haya dado. La única razón por la que yo creo que a lo mejor la Junta Electoral lo ha empezado a ver con mejores ojos es que lo solicitaron para las elecciones catalanas con motivo de la pandemia. Algo bueno nos tenía que traer la pandemia. Y como vieron que no daba problemas, o sea que realmente era una opción factible, entonces yo creo que ahí hubo como un poco como verlo con mejores ojos o ver que a lo mejor era posible, que no pasaba nada por el hecho de que la gente tenga que hacer papiroflexia en su casa, ¿no? Que tú te descargas la documentación y no pasa nada con que haya un sobre que no es igual al otro, o que eso no implica un problema en la integridad del proceso ni a nivel democrático ni nada. Y bueno, realmente la verdad es que modelos a nivel internacional sí que los hemos revisado, pero están fundamentalmente esos modelos, y yo creo que lo que marca la diferencia es más el hecho de que se combinan entre sí, que los países que más opciones ofrecen, por ejemplo, en Francia existen 4 modalidades, incluso ahora mismo. En Inglaterra creo que existían 2. O sea, es el hecho de que tú, según la situación en la que estás, tengas al menos una alternativa. Si, por ejemplo, a ti el correo tú sabes que no te va a funcionar, pues que tengas otra opción. Yo creo que fundamentalmente es casi más eso lo que hay para aprender de otros modelos de voto exterior, más que haya una especie de panacea o modelo idóneo que lo haga todo perfecto. Yo en ese sentido no sé mucho más que eso. Sí, yo diría también que es un caso particular de cada país, que tiene que hacer un poco el estudio de la situación en la que se encuentra su emigración y adaptar el proceso a eso. Tiene que ser el proceso el que se adapte a la ciudadanía y no al revés, ¿no? Hacer un proceso estándar y luego que cada cual haga un poco lo que pueda. Y sí, nosotros hacemos referencia muchas veces al caso de Francia, ¿no? Por eso que ellos, bueno, tienen la delegación de poder.
que también la tienen para el voto de los residentes. O sea, es una cosa estandarizada aquí y bastante utilizada además, y por el tema que dan, pues eso, varias posibilidades, tanto de voto por correo, voto en las oficinas consulares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pensamos que todo lo que sea estos sistemas múltiples o dar varias opciones, pues va a facilitar mucho más la participación. Francia, de hecho, la última modificación que ha hecho ha sido la plataforma telemática para todos los trámites, o sea, independientemente del voto, para todos los trámites de la ciudadanía en el exterior. Entonces, bueno, pues son precedentes que muestran que cuando se pone voluntad política, pues estas cosas se pueden implementar y se pueden llevar a cabo. Voy con la última pregunta, si les parece, que es muy sencilla y tiene que ver con que van a ser las elecciones catalanas las últimas en las que hayamos tenido que rogar el voto. Está previsto que a partir de que se cambie la LOREC podamos ya votar sin tener que rogar, o vamos a tener que esperar un poco más. Bueno, pues creo que es una buena noticia que la toma en consideración haya sido ahora, ¿no? Con tiempo previsiblemente suficiente para llevarse a cabo antes de unas nuevas elecciones, ¿no? Como en realidad es una ley orgánica, el procedimiento de una ley orgánica es un poquito más largo. Ahora, como decíamos, se ha tomado en consideración, con lo cual tiene que primero ir a una ponencia, ir a la comisión y después ir a pleno, ¿no? Donde se hacen las distintas enmiendas. Es decir, hay un proceso que todavía durará unos cuantos meses, dependiendo del trámite que se vaya a enmienda. Estamos hablando que puede ir de 3 meses a 4 o 5 meses. Entonces, bueno, yo considero que debería de ser las últimas elecciones en las que existe este voto rogado, ¿no? Como digo, creo que ha sido un muy gran paso poder llevar adelante a cabo esta toma en consideración con ahora ya un tiempo prudencial. Ya bastante se ha perdido, como bien decíais, llevamos más de 10 años, ¿no? Con un derecho que es fundamental y vamos, un derecho fundamental básico ciudadano, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que ahora lo importante es, como indicaba María Almena, y con todo el trabajo que también el equipo con María Rial vienen haciendo, es estar muy activos en este proceso de enmiendas e intentar mejorar el actual texto, que tiene mucho todavía espacio de mejora, pero esperemos que en los próximos 3-4 meses podamos tener esa reforma hecha y que la ciudadanía en el exterior pueda votar sin rogar el voto. Bueno, por mi parte nada más que agradecerles por esta hora y larga que hemos estado hablando y explicando todo lo que tiene que ver con la reforma de la LOREC. Creo que el chat de YouTube ha estado bastante activo, lo cual es una muy buena noticia. Recordar que se puede volver a ver o enviarlo a personas que les interese para que lo puedan ver. Y nada, agradecerle a las dos Marías, María Almena y María Rial, por su tiempo y poner a disposición todo su conocimiento. Y bueno, a Idoia, que estoy seguro que tiene una agenda muy apretada, que nos haya destinado este rato para explicar toda esta situación y todo lo que se nos viene. Así que nada, un saludo muy grande y bueno, seguimos trabajando para que todas estas injusticias que salieron hoy de las personas que vivimos en el exterior, pues cada vez sean menos, ¿no? Y podamos vivir con mayor dignidad y de una mejor manera. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo. Muchas gracias. Muchas Abrazos. gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Buen fin de semana. A seguir.